Bueno, estábamos hablando entonces de desaparición forzada y de los temas que tenían que ver con concursos. Es decir, que si podía concursar el secuestro con la desaparición forzada, no al mismo tiempo. O se escoge secuestro o se escoge desaparición forzada, pero no las dos al mismo tiempo. Eh, Habíamos hablado que en efecto, si después de una desaparición forzada se encuentra el cuerpo, pues obviamente entonces concursa desaparición forzada y homicidio. Uh, Listo. Vamos a ver el tema, por ejemplo, de la caravana de la muerte en Chile. Les dejé en el chat una lectura, pero se las voy a mandar otra vez para los que apenas están ingresando. Leamos ahí un momentico sobre la caravana de la muerte en Chile, en el caso Pinochet. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta. Más adelante hacemos el receso, el descanso o Sí, ya no. sí, sí, ustedes se lo merecen porque después de ese tema eh, vamos a hacer un descanso porque no han descansado. Pero hagamos esta lectura y coordinamos una cosita para cambiar, digamos, de tema. Dale.
¿Terminaron? Sí, profe. Listo. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Bueno, pues lo que nos dice la lectura es 19 días después de que se derrocó el gobierno de Allende y Pinochet asumió el cargo, se ideó una forma de ajusticiamiento que se conoció como las caravanas de la muerte, que lo que también dice el artículo es que la forma de actuar era que en helicóptero se desplazaban hasta varias ciudades de las provincias de Chile, en donde ya habían algunos retenidos, y el modus operandi es que a estos retenidos supuestamente se les iba a desplazar a la capital para un juicio, y pues lo que se decía es que eran ajusticiados con 3 tiros, ni siquiera tiros de gracia, sino 3 tiros, uno en las piernas, si recuerdo bien, otro en los genitales y el tercero en el corazón. Ni siquiera eran tiros de gracia y lo justificaban haciéndolos pasar como ajusticiamiento por fuga, ¿sí? Y esto se popularizó al tanto que se presentaron, no recuerdo la cifra, 3.200 personas muertas. Bueno, en toda la dictadura, ¿sí? Pero digamos que en este caso puntual de Caravanas de la Muerte, dicen que en los primeros días fue una cantidad de 72 víctimas de un momento a otro. Digamos que este es un resumen general. No, muy bien, Diego. Es que, digamos, el tema, fíjense que los falsos positivos no solamente se presentaron en Colombia. Esto es una muestra de falsos positivos, pero con una dinámica totalmente diferente, porque los falsos positivos en Colombia se presentaron, y ahí está, digamos, la controversia que vamos a tratar ahora, es si fue en conflicto armado o fue sin el conflicto armado. En el caso chileno, como sabemos, es una dictadura que reprimía a cualquier opositor, pero no tenía como tal una contraparte, es decir, no había una subversión, no había una guerrilla, era digamos, las Fuerzas Armadas contra el pueblo. Y, como les decía, la ley de fuga, no, se iban a fugar y los matamos. Realmente no pasaba así. Y lo que hacían era ajusticiarlos, y eso es lo que se llama como una ejecución extrajudicial. Entonces miren el caso Pinochet, que es muy particular respecto del caso nuestro en Colombia. Vamos a ver precisamente nuevamente la lectura de falsos positivos que estuvimos dando ayer, pero a partir de lo que seguía. ¿Se acuerdan que nada más vimos las dos primeras partes? Entonces vamos a ver cuál era, o sea, cuál era la discusión que se presentaba en Colombia respecto a los falsos positivos, porque el problema era si vamos a introducir los falsos positivos, tiene que ser un tema de combate, es decir, que esté relacionado con el conflicto armado. Y la pregunta es, ¿podemos incluir esos casos donde no existió combate y que existía secuestro de personas para después ejecutarlas, digamos, en circunstancias de inferioridad? Entonces la pregunta es, ¿o es un crimen de guerra o es un crimen de lesa humanidad? Entonces, revisen la lectura después de o sea, después, nosotros ayer vimos hasta el segundo título. Vamos a ver el tercero y el cuarto. ¿Listo? No es toda la lectura, sino los dos últimos títulos. ¿Está claro? Sí, profe.
Listo, entonces revisen la lectura en esos dos títulos que tiene que ver y nos introduce ya al tema de los crímenes de guerra. Listo.
¿Listo? ¿Terminaron? Hola. Sí, profe, ya, yo acabo de terminar. Ok. ¿Vieron cuál es la discusión que existe sobre este tema? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. Si uno de los casos de los falsos positivos es que las Fuerzas Armadas deciden ir a un pueblo y con información de inteligencia detectan a 4 guerrilleros y los van y los buscan a su casa, los privan de la libertad y después los matan y los hacen parecer como si fuera un combate. Pregunta, ¿eso estaría dentro de un conflicto armado? Pues bueno, profe, yo creería que sí, porque en ese caso específico, las personas que fueron asesinadas, pues eran guerrilleros puntualmente, ¿sí? Así no estuvieran en combate, hacían parte de un grupo al margen de la ley. Correcto, y es que, digamos, el tema es que hacían parte de una de las partes del conflicto. ¿Y por qué los eliminaron? ¿En razón del conflicto o por otras razones? Pues según el caso puntual, sería en razón del conflicto, aunque no fue el proceder, o lo querían hacer pasar en razón del conflicto. Sí, es decir, si las Fuerzas Armadas encuentran a una parte del conflicto y la pueden capturar, ¿por qué tendrían que matarla? ¿Sí? Esa es, digamos, la pregunta del accionar de un Estado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo que hace las Fuerzas Armadas es llegar a un caserío y coger a 3 o 4 civiles sin ningún tipo de sindicación por ser guerrilleros, los mata y después los hace aparecer como guerrilleros? ¿Qué pasa en aquel tema de la limpieza social donde cogen a pordioseros, recicladores, los capturan y después los matan y los hacen parecer como caídos en combate? ¿Qué pasa con esas otras personas que son engañadas y les dicen vamos a darte un trabajo, se los llevan, los secuestran y los terminan matando después? Ahí hay un conflicto armado, ahí se puede presentar el tema de un conflicto armado. Profe, pues en las lecturas lo que yo entendí es que decía que se determinaba un conflicto armado cuando dos estados estaban en guerra o cuando internamente había un grupo subversivo, divergente contra el Estado colombiano. Ujú. Entonces, no sé, creería que no, pero no estoy seguro. Por eso, miren que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra se pueden presentar al mismo tiempo. Es decir, no al mismo tiempo en una misma conducta. Estamos hablando de que hoy en Colombia hay conflicto armado y se puede presentar tanto crímenes de lesa humanidad como crímenes de guerra. A eso es lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, si un soldado mata a un guerrillero en combate, pero que depuso las armas y se rindió y lo mata aún así, ¿ahí qué hay? ¿Crimen de guerra o crimen de lesa humanidad? Pues De según guerra. Sí, Yo Laura, perdón. creería que crimen de guerra.
es crimen de guerra. ¿Por qué razón? Con ocasión del conflicto, exacto. Con ocasión del conflicto. Pero si estamos hablando de que hay una organización que mató a 4 periodistas en todo el país y está, digamos, amedrentando al periodismo, la pregunta es, ¿eso tiene que ver con el conflicto armado? No, señor. No, señor. Exactamente. Entonces, eso sería un crimen de lesa humanidad. ¿Sí? Y se presentó, por decirlo, el mismo día, pero uno es crimen de guerra y el otro es crimen de lesa humanidad. ¿Me hice entender? Sí, señor. Entonces, el gran problema de los falsos positivos es el siguiente. Se trata de que la tropa atacó o no atacó a civiles. Sí, atacó a civiles, pero la pregunta es, ¿en qué contexto? ¿En contexto de conflicto o sencillamente o no en conflicto? Es cuando hace limpieza social. ¿Es un tema de conflicto o no es de conflicto? No, no es de No es un tema de conflicto. Entonces, inicialmente sería un tema de no conflicto, pero el inconveniente es que llegan y los hacen aparecer como si hubiese existido un combate. ¿Mm? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya sería de guerra, profe? Ya podríamos hablar de un crimen de guerra y de acuerdo con las sentencias que se plantean, la situación es analizar qué era lo que estaba pensando el personaje al momento de cometer la conducta. Y lo que estaba pensando en el personaje era simular un combate en medio de un conflicto armado. Entonces, por esa razón, fíjense que no todos los falsos positivos pueden encuadrar en crímenes de guerra, ¿sí? Pero en virtud de que se hace una simulación de un combate en contra de otra persona dentro de un conflicto armado, entonces llegan y se plantea que digamos, la simulación de un combate genera como si la Fuerza Armada estuviera atacando a civiles o una forma de atacar civiles. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. También ahí se dice que pues el derecho internacional humanitario protege esas violaciones a personas, bienes civiles y no combatientes. Claro, el inconveniente es determinar si hay conflicto o no hay conflicto en el contexto particular. Y entonces estas situaciones, como les dije, de atacar o hacer limpieza social, nada tiene que ver con el conflicto, digamos, desde el punto de vista sustancial. Pero desde el punto de vista subjetivo de la persona, de no existir conflicto, no podría simular, digamos, un combate. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense, si digamos la justicia especial para la paz solamente está para juzgar situaciones que tienen que ver con el conflicto armado, ¿qué pasa si sacan a los falsos positivos de que sea una situación de conflicto armado? Que hay un riesgo muy alto de que queden impunes. No es que queden impunes, sino que la condena va a ser de 50 años. Sería un homicidio. Un Queda homicidio agravado. Queda competencia de la justicia ordinaria ya Exactamente. Queda de competencia de la justicia ordinaria, quedando, digamos, los militares con 50 años de cárcel y los guerrilleros con 8 años de cárcel. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, Y el tema es que obviamente muchas víctimas de esos falsos positivos lucharon hasta último momento para que los falsos positivos, en el caso de limpiezas sociales y en el caso de los que reclutaban y los engañaban y se los llevaban y después los ejecutaban, que no quedaran dentro de la justicia especial para la paz, sino que quedaran
con la justicia ordinaria. ¿Eso que iba a formar? Pues iba a formar un verdadero conflicto en relación con las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, a los guerrilleros sí les quieren dar 7 años de cárcel, a nosotros sí nos quieren dar 50 años de cárcel. ¿Hay igualdad? No, claro que no. Entonces, claro, ahí se manejó el tema, era bastante complejo la situación y se decidió que esos casos de falsos positivos entraran dentro de la Justicia Especial para la Paz. Profe, pero una pregunta, esa jurisprudencia que habla la lectura de la Corte Suprema de Justicia, comparada con la jurisprudencia que menciona de la jurisprudencia internacional, ¿qué aplicación tienen en términos de la Justicia Especial para la Paz? Pues mira la situación, es decir, recuerda que, a ver, al principio de este curso leímos el artículo 93 y establecimos en el artículo 93 que los tratados internacionales suscritos por Colombia prevalecen sobre los demás, ¿sí? Y hay sobre el resto del ordenamiento jurídico. Y el tema de la jurisprudencia internacional, ahí está, digamos, el tema donde la Corte puede o no puede tomar, digamos, las posiciones internacionales. Lo que sí sabe la Corte es que en el momento en que la Corte Internacional vaya a fallar, va a fallar con el precedente de la Corte Internacional y no con el precedente colombiano. Sin embargo, aquí en este caso particular, si nosotros afirmamos el principio de favorabilidad, es más favorable aplicar la jurisprudencia internacional que la jurisprudencia nacional para estos efectos y solucionó un gran problema que se iba a presentar respecto de los falsos positivos si se sacaban esos casos para la jurisdicción ordinaria. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, sé que deben de estar cansados, así que vamos a hacer un receso de 25 minutos, ¿les parece? Listo, profe. Listo, profe. Hasta las 10:25. Dale. Listo, profe.